Hola jóvenes, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra clase de física. Estamos trabajando en el principio de Pascal. La clase anterior conocimos a qué se refiere el principio de Pascal y en dónde se aplica. Ahora en esta clase vamos a conocer su fórmula y aplicar la fórmula en algún problema. La presión del émbolo menor está dada por la relación F sobre A. Aquí vamos a checar que todo lo que sea referente al émbolo menor, nosotros lo vamos a trabajar con letras minúsculas. Y lo que se refiera al émbolo mayor lo vamos a trabajar con letras mayúsculas. Me dice que de acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales, por tanto, la fórmula que representa a una prensa hidráulica sería la siguiente. Aquí tenemos la fórmula que representa el principio de Pascal. Las letras mayúsculas, que es F sobre A mayúsculas, corresponden al émbolo mayor y F sobre A minúsculas corresponde al émbolo menor. Cuando en un problema no tengamos las áreas, nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que si hablamos de área, vamos a hablar del área de un círculo. ¿Por qué de un círculo? Porque aquí vemos los cilindros, aquí está el émbolo y está en un cilindro y el cilindro es circular en su extremo. Entonces por eso cuando trabajemos con las prensas hidráulicas el área va a ser de un círculo. Por lo tanto, aquí tenemos las fórmulas de área de un círculo. ¿Por qué digo las fórmulas? Porque vamos a usar el área de un círculo para el émbolo mayor y otra para el émbolo menor, en donde para el émbolo mayor se van a usar letras mayúsculas, obviamente sin tomar en cuenta pi. Pi va a ser el mismo símbolo, tanto minúscula como mayúscula. Entonces, cuando sea émbolo mayor vamos a utilizar la A mayúscula, que es área, y la R mayúscula, que es radio. Cuando sea el émbolo menor vamos a usar A minúscula, que va a ser área, y la R minúscula, que va a ser radio. Solamente que aquí les vamos a llamar área mayor, área menor, radio menor. ¿Sí? Tenemos que familiarizarnos con este acomodo de las letras para poder diferenciarlo en un problema de principio de Pascal. Vamos a aprendernos, aquí yo se lo resalté ya con un color, el significado de cada letra y las unidades con las que trabaja. La F mayúscula la vamos a llamar fuerza mayor y sus unidades son los newtons. La A mayúscula la vamos a llamar área mayor y sus unidades son en metros cuadrados. La F minúscula va a ser fuerza menor, sus unidades en newtons. La A minúscula es el área menor en metros cuadrados. Cuando en un problema nos mencione el diámetro, nosotros sabemos que el diámetro es la distancia que hay de un extremo a otro hablando de un círculo. Pero en los problemas, cuando nosotros estemos trabajando con el principio de Pascal, aquí tenemos fuerzas y tenemos áreas. Y dentro de las áreas lo que tenemos son radios, no tenemos diámetro. Entonces, cuando en un problema nos esté mencionando el diámetro, nosotros ese valor del diámetro lo vamos a dividir entre 2 para obtener el radio. Es lo que les puse aquí en la nota. Cuando pregunten el diámetro, primero se debe de buscar el radio y su valor se multiplica por 2, en el caso de que me pregunten diámetro. Pero si les dan el diámetro, pues ese valor lo dividen entre 2 para que puedan tener el radio y así poderlo aplicar a la fórmula de área y a su vez en la de principio de Pascal. El diámetro mayor lo vamos a representar con la D mayúscula y el diámetro menor con la D minúscula. Ahora, vamos a trabajar. Cuando a mí me pidan diámetro menor, voy a explicar aquí cuál sería el proceso para definir la fórmula que se va a utilizar para encontrar ese diámetro menor, tanto el menor como el mayor. Vamos a empezar.
Si primero me están mencionando diámetros, estamos hablando de una prensa hidráulica, entonces se refiere al émbolo menor. Eso me está diciendo que yo voy a usar el principio de Pascal, donde es fuerza mayor sobre A mayor igual a fuerza menor sobre A menor. Como me piden diámetro, mencionamos, si me dan diámetros, lo que yo necesito son radios. Entonces, en lugar de diámetro, yo necesito ver reflejado aquí en la fórmula radios. Entonces, en lugar del área, la A mayúscula, voy a poner, como lo tenemos aquí, en lugar de la A mayúscula voy a poner pi por radio mayor al cuadrado. Y en la minúscula, pi por radio menor al cuadrado. Entonces aquí ponemos pi por radio mayor al cuadrado. F, el área menor, es pi por radio menor al cuadrado. Si me están pidiendo el diámetro menor, entonces lo que debo de despejar va a ser el radio menor. O sea, del diámetro voy a sacar el radio. Entonces en este caso, esta es la letra que voy a... Bueno, ahí no se nota. Esta es la letra que voy a despejar. Entonces, para despejar esta letra, aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si a mí me están pidiendo la R, el que está junto a él y el que está en contraesquina van a ir dividiendo. ¿Cómo va a quedar? Me quedaría R cuadrada es igual, el que está junto a él es pi y el que está enfrente es F mayor. Entonces F mayor y pi van abajo y las otras van arriba. F menor, pi por radio mayor al cuadrado. Entonces, para llegar al diámetro yo necesito tener solamente radio, no radio al cuadrado. Entonces, para que nosotros le eliminemos este cuadrado al radio, se le coloca, digamos, no le escribimos ya aquí el cuadrado, pero del otro lado ponemos raíz cuadrada. Entonces, ya nosotros tendríamos aquí la fórmula de radio. Y como lo mencionamos aquí, dice que cuando preguntan el diámetro, primero se debe de buscar el radio, y el valor del radio se va a multiplicar por 2. Eso me indica que si aquí ya tengo el radio, entonces sería diámetro es igual a lo que valga el radio, lo multiplico por 2. Y esa sería la fórmula que me ayudaría a conocer el diámetro menor. Es diámetro menor porque estoy trabajando con las letras minúsculas, la R minúscula. Acá me dicen diámetro mayor, pues acá voy a despejar el radio mayor, o sea, la R mayúscula. Se hace la misma dinámica, exactamente, y encontraremos diámetro mayor. Aquí sería F sobre A es igual a F sobre A del émbolo mayor del émbolo menor. Como me piden diámetros, lo que tengo que conocer primero es el radio. Entonces, en lugar de las áreas, voy a sustituir su fórmula, que es pi por radio mayor al cuadrado, y fuerza, que es pi por radio menor al cuadrado. Ahora me están pidiendo diámetro mayor, por lo tanto tengo que despejar el radio mayor. Mencionamos que para despejar, en este caso, al radio mayor, el que está junto a él y el que está en contraesquina, bueno, aquí no lo acomodé bien, el que está junto a él es pi y el que está en contraesquina es la F menor. Ellos van a ir dividiendo. Entonces me quedaría que radio mayor al cuadrado es igual, abajo pongo la F menor y el pi, y arriba los otros, que sería F mayor por pi por radio menor al cuadrado. Nuevamente me piden solamente radio, no radio al cuadrado. Entonces el cuadrado se lo quito y del otro lado pongo raíz cuadrada. Ya me quedaría F pi R al cuadrado sobre F menor por pi. Aquí hay que tratar de que hagamos la raíz
lo suficientemente larga para que todo quede cubierto dentro de ella. Así, bueno, me quedó chuequillo, así, sí, para que quede tanto para abajo como para la derecha todo cubierto. Entonces, pues como me piden el diámetro, pues nada más diámetro va a ser igual a lo que valga el radio por 2. Y esa sería la fórmula